simbólico. Me permito leer una semblanza del doctor, natural del pueblo Peñón de los Baños en la Ciudad de México, es ingeniero, arquitecto, maestro y doctor en ciencias en arquitectura y urbanismo, posee una especialidad en restauración de monumentos históricos, realizó un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales, ha sido comentarista en seminarios y dictaminador de artículos para revistas y libros especializados. Recibió la Persea Internacional Ciudades Humanas, Ciudades Incluyentes, otorgado por ONU Habitat 2011. Sus líneas de investigación giran en torno a la restauración, conservación y preservación del patrimonio urbano arquitectónico, a través de fuentes escritas, levantamientos, planos, dibujos, pinturas, grabados y herramientas digitales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1 y profesor investigador en la sección de estudios y posgrados de la Escuela Superior de Ingeniero y Arquitectura, Unidad Tecamachalco, por el Instituto Politécnico Nacional. Sin más preámbulo, doctor Cristian, le cedemos la palabra y le permitimos compartir pantalla. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes, casi noches a todos. Gracias por la presentación. Mi pantalla, según yo, se ve muy bien. Creo que no hay ningún problema. Nada más ustedes me confirman, La de favor. vemos, ¿Ven la doctor. presentación? Sí, Sí, la vemos. perfecto. Pues bien, como se dijo el día de hoy, pues presentaré esta interpretación que he hecho a partir justamente de esta lectura de un levantamiento tanto urbano como arquitectónico dentro de esta fábrica, que es la más antigua hasta donde se sabe, de aquí del pueblo Peñón de los Baños, y les daré un preámbulo para poner en contexto dónde se encuentra y demás. Aquí está. La localización del caso de estudio que vamos a ver en esta tarde, en esta noche, y que después de que se exponga, ustedes con todo gusto podrán hacer algún comentario, pregunta, crítica, incluso o también alguna postura. Se encuentra al nororiente de la Ciudad de México, en la que es actualmente la alcaldía Venustiano Carranza. Como mayor referencia, está al lado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Terminal 1, conocido hoy en día como Benito Juárez. Aquí dentro de la delegación, bueno, hoy en día ya la alcaldía, pues bueno, hay dos pueblos originarios que así se consideran, ¿no? Toda la Ciudad de México, en toda la Ciudad de México se encuentran hay pueblos originarios en todas las alcaldías. Y en este caso, Venustiano Carranza cuenta con dos, Magdalena Mixhuca y en este caso, el Peñón de los Baños. Entonces, como les digo, ahí lo estoy remarcando, se ve muy bien lo que hoy en día está delimitado, así conocido, este pueblo originario. ¿Y cuál es su importancia? Pues bueno, el Tepetzingo, que de donde proviene y es donde les voy a explicar por qué el nombre, significa en náhuatl cerro pequeño, peña chiquita o cerrito. Y es hasta de acuerdo a estudios de historia, de antropología y demás, el montículo que estaba prácticamente al centro del lago de Texcoco, como lo estamos marcando en esta imagen que queda para ustedes en la pantalla del lado izquierdo. Sirvió, y ahorita vamos a ver la importancia de él, como referente natural para hacer el trazo de lo que posteriormente sería justamente la ciudad de Tenochtitlan, y también como señal para finalizar el peregrinaje de aquellos, pues bueno, en un principio aztecas y posteriormente mexicas, que buscaban la señal del águila varada sobre un túnel. En varios planos que aquí yo les muestro, pues bueno, se ve justamente la referencia del peñón, incluso está pues en lo que sería hoy en día al oriente, pues aquí como se ven en estos planos, teniendo el norte hacia la parte superior. Y pues bueno, es importante mencionar todo esto porque pues imagínense dentro de lo que eran el lago de Texcoco, pero bueno, al fin y al cabo la laguna, que estaba conformado por 5 lagos, como se ven ahí, Zumpango, Jaltacán, Chalco, Xochimilco, y pues en este caso el más grande que es Texcoco, y por eso se le queda el nombre al centro, pues bueno, es el referente natural que tenemos, no hay otras huellas en ese sentido, ¿no? Y les decía que tiene el origen mítico porque aquí, de acuerdo con la leyenda, es donde en las proximidades de este lugar, pues bueno, van a ser el tunal donde se va a encontrar el águila
Posada. Sé que hay más versiones, también una que se dice que en Iztapalapa y otras muy cerca de la Merced, pero bueno, daré yo pues los argumentos o por qué me inclino más por pensar que fue aquí justamente y no en otros lados, ¿no? Dado que, pues bueno, ya les mencionaba, el montículo se encontraba al centro del lago y pues bueno, no tenemos otro registro, pues bueno, dentro del mar que nos pudiera pues rastrear hasta en la actualidad, pues ya no existe la laguna donde se encontraban estas, justamente esta señal para ellos. Y es aquí justamente el sobrino de, o el personaje conocido como Copil, sí, es el sobrino de Huitzilopochtli que de alguna manera se pone o se revela contra él. Huitzilopochtli le quita, le gana la batalla, lo derrota y pues bueno, le quita el corazón y lo avienta a los pies del cerro. Entonces, en ese sentido, es por eso que es su historia mítica y es donde a partir del corazón de Copil van a hacer el tunal y que posteriormente en ese tunal se iba a posar el aire. Ese es como que el antecedente. Y para que nos demos una idea, pues bueno, siempre en las representaciones donde hipotéticamente se representa el trazo y la zona urbana de Tenochtitlan, como lo vemos aquí, el Cerro del Peñón, pues bueno, aquí lo podemos observar, se encontraba hacia lo que era el oriente. Es, si se dan cuenta, pues sí, como su nombre lo dice, Tepetzingo, que es en náhuatl, cerros chiquitos, pequeño montículo, a comparación de todo pues la sierra que lo rodeaba en este caso y también las otras montañas. Actualmente, pues bueno, esta huella urbana lo tenemos al oriente y pues bueno, con base en algunos estudios y también en algunas, pues sobre todo propuestas, si alineamos el Cerro del Peñón con, sobre todo, en el cerro que se encuentra una Palpan, sobre todo en lo que hoy en día es donde se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios, prácticamente tendríamos una línea recta que nos sirve como eje compositivo. Incluso les quise compartir en esta tarde lo que es si es que nosotros hiciéramos hipotéticamente por medio de Google Maps, cómo nos iríamos directamente de como origen el Cerro del Peñón hacia lo que sería la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios, casi en línea recta, y pues tardaríamos aproximadamente 4 horas 41 minutos, ¿no? Casi 5 horas caminando, dependiendo de la velocidad de cada quien y el cansancio. Pero ya si lo vemos de manera urbana, a partir de aquí señalando el Cerro del Peñón actualmente, que está, esto es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sí, podemos ver ciertas vías principales que surgen o emergen justamente de este punto como referencia y que conectan sobre todo la línea azul que ahí lo veíamos con los remedios, pero las demás hacen un eje, bueno, sobre todo ejes paralelos para dar alguna manera conectividad con lo que sería, en este caso, hoy en día, el centro histórico de la Ciudad de México, como se ve justamente en esta diapositiva, y que en la antigüedad, pues eran de alguna manera canales y sobre todo también acequias para llegar y trasladarse justamente desde la isla hacia este lugar, porque recordarán ustedes bien, como les los mostré en las diapositivas anteriores, de Tenochtitlan hacia lo que es el oriente, pues no tenemos calzadas, solamente teníamos 3 calzadas en Tenochtitlan que conectaban a tierra firme. Hacia el norte el Tepeyac, hacia el sur la de Tlalpan, bueno, también conocida como la de Iztapalapa, y hacia el poniente la de Tlacopan, y que posteriormente se conoce como Tacuba, ¿no? Hacia el oriente, pues teníamos el lago, pues no se había desecado y pues justamente el referente es el Tepetzingo o el Peñón, en este caso, ¿no? La montañita salar. Y se llama de los baños también porque alrededor del Tepetzingo existe una gran cantidad de manantiales, unos en especial específicamente, se volvieron baños y son considerados, bueno, se convirtieron en baños desde épocas prehispánicas porque tienen la gran propiedad de que son aguas termales. De hecho, son las únicas aguas termales que se conservan dentro de la Ciudad de México, hablando dentro de sus límites políticos. Entonces, ese lugar como antecedente, pues sirvió para hacer baños para varios tlatoanis, dentro de los que en algunas crónicas también se describe ahí a Moctezuma, que asistió y también posteriormente las conoció Hernán Cortés y bueno, algunos personajes de la época virreinal y posteriormente en la época de la independencia, hasta el mismo Porfirio Díaz, se sabe que venía a estos baños, sí, porque tenían
pues la creencia es que tenían propiedades curativas por ser simplemente aguas minerales y termales en este sentido. Entonces, estos son los dos grandes referentes por lo que se le da el nombre de Peñón de los Baños, por la Peñita, por el cerro, por el Tepetzingo, y de los baños justamente porque son medicinales. Por eso es el nombre. Bien, todos sabemos que la primera orden o familia religiosa que llega a Nueva España y que de hecho están cumpliendo pues 500 años, y ya de manera un poquito más concreta, porque ya llegaron los 12, pero sí desde, bueno, desde 1523 llegaron 12, pero en 1524, perdón, en 1523 llegaron 3 y en 1524 llegaron 12, y que justamente está en ese preámbulo de los 500 años celebrando, pues bueno, es la familia de los franciscanos. Esta, la familia seráfica, pues es la primera encargada de empezar a hacer la evangelización, y pues bueno, ellos van a empezar justamente a, sobre todo, a compartir su doctrina en los alrededores también de lo que va a ser Tenochtitlan, en específico de Pueblo Peñón de los Baños, o sobre todo en el Tepetzingo. Desde el siglo XVI, prácticamente con algunas representaciones de tipo gráfico, pues podemos observar que pues el Tepetzingo se hace referencia, como ya se los mostraba, pero aquí lo podemos observar. Y también de igual manera en algunos otros, como se veía justamente Peñón de los Baños y Tenochtitlan en esta parte. Y aquí es bien importante mencionar que no hay que confundirlo con el otro peñón, que es conocido como el Peñón del Marqués, que se encuentra justamente para quienes conocen la Ciudad de México o sus límites hacia la salida a Puebla, donde se encuentra actualmente la estación de metro, para que nos hagamos referencia, Peñón Viejo. ¿Sí? De hecho, pues bueno, en esta litografía hay Gómez de Transmonte, que es de 1628, previo a la gran inundación de la Ciudad de México, pues bueno, se hace referencia justamente también del Peñón y cómo tenían, pues bueno, en este caso, pues las morillas que contenían las lagunas. El Peñón también servía en ese sentido para tener una idea de hasta dónde llegaba probablemente el Albarradón de Nezahualcóyotl. Pues bueno, esta muralla acuática que dividía las aguas, pues tanto saladas como dulces, pero que también servía para que no se inundaran justamente la Gran Tenochtitlan, ¿sí? Sobre todo, pues bueno, cuando había grandes precipitaciones dentro del Gran Valle de la Nahua. Y pues bueno, en planos del siglo XVIII, sobre todo, pues ya no se alcanza a hacer referencia porque se le da más peso sobre todo a lo que es lo que era la antigua Ciudad de México, hoy conocido como Centro Histórico, pero quedaría sobre todo donde estamos señalando del lado derecho en el círculo rojo aproximadamente. Y pues bueno, en este lugar, como ya les comentaba, pues llegaron los franciscanos y empezaron a edificar una primera, pues bueno, capilla que posteriormente se fue modificando. Los datos que más se han registrado es que probablemente la construcción en su desplante, eso es probable, sea o corresponda a la que tenemos hoy en día 17, fue evolucionando y posteriormente tuvo mejoras de acuerdo a las modalidades, que es la más antigua del Peñón de los Baños, la construcción edilica más antigua justamente, terminó justamente en 30 de julio de 1765, por lo cual nos da a entender en primer lugar que es posterior, bueno, sobre todo pertenece a la segunda mitad del siglo XVIII, y es cuando dentro de los estudios de historia y también de arquitectura, prácticamente está dentro de su apogeo lo que se conoció como el barroco, ¿sí? Esta parte o esta modalidad estilística que caracterizó muchas de las obras que se desarrollaron durante la época virreinal. La vamos a ir viendo más a detalle, simplemente aquí lo que quiero hacer énfasis es el tamaño o la monumentalidad que tiene la construcción. Lo podemos ver con esta fotografía que es de inicios del siglo XX, perdón, en donde se encuentran al frente dos personas, o sea, dos hombres, ahí se ven con sus sombreritos, y vean simplemente el tamaño de la iglesia, bueno, de la capilla sobre todo, y su monumentalidad. Entonces estamos hablando de que una construcción de estas características con esta modalidad estilística representó algo importante dentro de la zona. Y junto con el paisaje antes descrito, pues se combina una serie de alegorías que, de acuerdo a este trabajo, que pues bueno, ya en algunos empecé a desarrollar para una publicación, pienso que puede hacer una alegoría a otros lugares
importantes dentro de la Ciudad de México que lo iremos viendo dentro de la presentación. Les quiero compartir uno de los planos más antiguos de la zona, que corresponde a finales del siglo XIX, entre 1887 y 1893, en donde, pues bueno, hace referencia, ahí lo vemos por las curvas de nivel que estamos viendo, del Tepetzingo, que es el cerro justamente, y una serie de manantiales que están alrededor, ¿no? Hacia este lado pues queda lo que venía de Calderal de San Lázaro, pero aquí se encuentran los baños, y junto a los baños es donde se encuentran justamente, o donde se hizo la construcción de la capilla, como aquí se ve que todavía tenemos algunas fuentes, y en esta parte de enfrente que no se alcanza a ver en la fotografía, pero bueno, más tendríamos lo que son conocidos como los baños del Peñón. ¿Sí? Entonces, esto nos sirve muy bien para entender más o menos que la construcción estuvo muy cerca o estuvo a los pies de Tepetzin, desde modernización, sobre todo en la Ciudad de México, específicamente después del del primer tercio del siglo XX, a mitad del siglo XX con la construcción del aeropuerto, la zona va a cambiar drásticamente y estamos prácticamente al borde de perder este patrimonio a pesar de que se ha restaurado, como lo mostraremos. Una cosa interesante es que en el Diario Oficial de la Federación, con fecha de 17 de octubre de 1925, se le otorgó al asentamiento del Peñón, que en ese momento estaba extramuros de la Ciudad de México, pues bueno, la categoría de pueblo por su historiosidad, que más o menos se las traté de resumir. Entonces, eso también quiere decir que en 2 años prácticamente, estamos en el 23, en 29 de septiembre, pero en 2 años se cumplirán 100 años de este decreto para el pueblo. Y algunas fotografías de lo que, pues bueno, en este sentido se sabe o se tiene registro del Peñón, pues bueno, esta era las imágenes más antiguas que se tienen y donde de alguna manera también con crónicas de Madame Calderón de la Barca se registra que tenía dos pequeñas colinitas y que desde este lugar se tenía y se tiene una vista esplendorosa hacia lo que es el centro histórico de la Ciudad de México, porque es el punto más elevado, pero más bien, es el punto elevado más cercano al centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Por algunos metros, pues bueno, está más cerca desde el Zócalo al oriente del Peñón que en el mismo Tepeyac, que sabemos que ahí se encuentra justamente la Villa de Guadalupe. En algunas fotografías, si para que podamos observar, estaríamos arriba de entre lo que es el Sagrario y la Catedral Metropolitana y viendo hacia el oriente, esta sería la calle de Moneda, ¿sí? Aquí tenemos incluso la cúpula que posteriormente Lorenzo de la Hidalga levantó en el templo o en el templo que perteneció al convento de Santa Teresa la Antigua o San José, y al fondo tendríamos la elevación del Peñón de los Baños. Aquí está. Y pues bueno, hacia 1940, en el siglo XX, esta era prácticamente la expansión del asentamiento o del pueblo alrededor del Tepetzinco. Y aquí empezamos a ver un poquito los trazos, ¿sí? Que posteriormente será las pistas para los aviones que aterrizan y despegan dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, haciendo un pequeño plano a partir de esta información, pues tendríamos que los asentamientos que se colocaron alrededor del Peñón, pues bueno, empezaron justamente con los baños, con la capilla, algunas casas que se tenían en este lugar y posteriormente se empezó a trazar la zona urbana de la colonia o del pueblo hacia lo que será el lado oriente. Es importante mencionar que durante esta época de 1930 a 1940, pues bueno, no se contaba en la zona con agua ni con luz, pero sí ya de alguna manera pobladores tenían varios oficios, como es, y por las cercanías y el secamiento del lago, sobre todo pesca, caza de pato, y también de alguna manera algunos oficios que tenían que ver justamente con haciendas, porque aquí se encontró una de las haciendas de la Ciudad de México, que bueno, fue conocida como la Hacienda del Peño. Incluso aquí podemos ver dentro de los expedientes del Archivo General de la Nación cómo es que se caracteriza o bueno, se habla acerca del reconocimiento del pueblo y también de igual manera de las necesidades que se tenían dentro del mismo asentamiento. Es importante mencionar que todavía dentro de los planos del siglo XX,
por el desecamiento a inicios del lago de Texcoco, pues bueno, el peñón, si se dan cuenta, quedaba muy, muy, muy cerquita justamente del último residuo que teníamos en ese momento del lago existente, ¿no? De hecho, pues bueno, ya saben que ahora donde se está queriendo construir el nuevo aeropuerto de México, pues bueno, todavía es parte del lago y pues bueno, en esa parte pues todavía se encuentra cierto residuo del lago, pero que pues hasta para esta zona un lugar o sobre todo terrenos pantanosos. Aquí podemos ver prácticamente en testimonios gráficos de igual manera que dentro del peñón no había prácticamente construcciones. De hecho, este es el panteón con el que cuenta, el único lugar que cuenta con un panteón propio. Y pues bueno, haciendo más referencia, ustedes se pueden dar cuenta que teníamos el cerro, el inicial trazo, ya lo que es las pistas del aeropuerto, que esto es bien importante, y la capilla colocada aquí. Esto, ¿por qué lo estoy haciendo tanto énfasis? Porque ustedes recordarán, bueno, para quienes tengan conocimiento o hayan visitado la Ciudad de México, todavía no se trazaba o estaba en vísperas de trazar el primer anillo periférico de la Ciudad de México, que pues que se conoce, hoy se conoce como, bueno, circuito bicentenario, pero tiene su antecedente como circuito interior y bueno, y sobre todo Avenida Río Consulado, que con la construcción del aeropuerto y sobre todo con estas modificaciones viales, van a hacer que la construcción más histórica y más antigua del lugar esté separada de sus pobladores físicamente, urbanísticamente, y posteriormente con las construcciones del sistema de transporte colectivo metro, sobre todo la línea 5 entre las estaciones Oceanía y Terminal Aérea, pues bueno, los pobladores carezcan de contacto con esta capilla, que bueno, fue la primera que se construyó dentro del ámbito católico para la zona. Aquí podemos observar cómo ya viene a Río Consulado, bueno, Circuito Bicentenario, y la capilla quedó, ¿sí? Separada del asentamiento original y también con ello del Cerro del Tepetzingo. Es más, incluso dentro del Cerro del Tepetzingo hubo recortes, como ahorita se los mostraré. En un plano, pues bueno, un poquito más actual, esto es como que hipotéticamente la zona que abarcaría todos los terrenos del Peñón de los Baños, de ese asentamiento, y pues bueno, el aeropuerto incluso tiene dirección del Peñón de los Baños como tal, y pues bueno, ya ahorita con las nuevas políticas de la alcaldía y sobre todo a partir de 1970 que se crea justamente la delegación Venustiano Carranza, y hoy en día conocido pues ya como la CDMX, pues bueno, se rige a partir de los terrenos que pertenecieron al Peñón. En una vista actual, desde prácticamente la misma calle de Moneda, pues bueno, podemos observar que el Peñón se sigue observando. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el cerrito que está enfrente de la T1 y que tiene una antena o un radar que está girando en todo momento, ¿no? En ese sentido. Pues bueno, el peñón de toda la extensión que tenía y junto con la capilla, pues se redujo a lo que estamos viendo o lo que estoy demarcando en esta zona o en este plano urbano, simplemente teniendo el peñón y como se ve aquí, el recorte, ¿sí? Del cerrito y de este lado quedaría la capilla que ahorita la vamos a ir viendo, ¿no? De ese lado quedó la capilla sentada y pues bueno, el Cerro del Peñón quedó del otro lado de lo que sería circuito interior. Aquí incluso lo observamos, acá se encontraría lo que es el Panteón Peñón de los Baños, que les mostré en una fotografía anterior. Aquí estaría la primera construcción, pues bueno, sobre todo de tipo religiosa, y pues bueno, ya con el río Consulado, pues dividido. Y vean, estas son algunas de las fotografías de los trabajos que tuvieron que haberse hecho para que el cerro quedara recortado y se diera paso justamente a la avenida Río Consulado, y que hoy es una de las vías principales cuando alguien llega en el aeropuerto, pues si va para hacia el norte o sea la villa o las mismas peregrinaciones, esta es una de las vías que se toma. Aquí incluso se alcanza a ver en una toma a pie cómo el cerro quedó aquí prácticamente rajado y pues bueno, todo lo demás se le dio más uso para lo que es la movilidad dentro de la misma ciudad. Esta es prácticamente la ubicación de lo que sería el predio donde actualmente se encuentra la capilla. El cerro quedaba en este sentido. Hoy en día lo tenemos solamente resumido en esta manzana y actualmente una de las
vialidades que conecta lo que es el desarrollo del Peñón con la parte externa es un desnivel que se encuentra justamente dentro de lo que es la calle de Quetzalcóatl, que se conoce, ¿no? Lamentablemente, pues la capilla, como yo les decía, en los años 70, además de que bueno, se abrió circuito y dividió de sus primeros pobladores, se rodeó de un edificio de departamentos de 4 y 5 niveles, de tipo funcional, funcionalista, y pues bueno, la capilla quedó aún más oculta dentro del lugar. Incluso ya posteriormente con la construcción del sistema de transporte metro y ahora con la nueva remodelación que se le puso techo porque era una de las vías que estaban sobre todo a la intemperie y por las lluvias y no sé si recordarán, pero una de las noticias de hace aproximadamente 7 años es que un 4 de mayo, perdón, tuvo un choque la línea 5 en la estación de Oceanía y pues bueno, es muy cerca de este lugar. Vean cómo apenas se alcanza a ver la capilla que se construyó del siglo XVIII, rodeada justamente por toda esta construcción de los departamentos, un terreno baldío y pues bueno, segregada justamente por las vías rápidas y las cuestiones del funcionalismo que trajo en ese sentido. El Cerro del Peñón quedó del otro lado y con eso se perdió un vínculo de acuerdo a esta hipótesis que les voy a presentar. Aquí algunas de otras fotografías como para ingresar o querer asistir o visitar la capilla, pues bueno, es necesario pasar a este edificio de departamentos, este es el acceso, para poder ingresar justamente al interior del patio y pues bueno, poder visitar lo que sería la capilla, que la capilla tiene horario restringido y sobre todo en 2017 sufrió varios daños a tal punto que estuvo en peligro de colapsar. Bueno, la capilla, y ahí va su desplante y sobre todo su interpretación a partir de todo este lenguaje arquitectónico. Tiene un desplante cuadrangular, es decir, centralizado, como se puede ver aquí. Está orientada de norte a sur y en este caso con lo que sería el acceso en dirección del norte, ¿sí? Tiene este desplante cuadrangular de alguna manera nos hace recordar dentro del ámbito de la cosmovisión cristiana católica, por supuesto, y sobre todo dentro del judaísmo, que antecede sobre todo a esta religión, pues bueno, la imagen del cuadrado, que de cierta manera es una de las figuras básicas para la arquitectura y para la geometría, pero sobre todo también para las cuestiones simbólicas. Porque el cuadrado, pues bueno, dentro del sentido simbólico representa de alguna manera la tierra y todo lo que ha sido creado. También se asocia con la divinidad revelada justamente, ¿no? En oposición al círculo, que es con aquella divinidad que no conocemos, pero que también se encuentra justamente en el cielo y sobre todo en la divinidad de la Trinidad, ¿no? En este caso. El cuadrado, pues bueno, de acuerdo a varios especialistas y sobre todo a varios diccionarios, simboliza el mundo físico, pero es también el espacio donde dentro del plano horizontal y vertical se puede desarrollar justamente de manera de volumen el cubo, que a la vez sería una alegoría del devir que se encontró en el templo de Jerusalén, ¿no? En este templo que, pues bueno, de acuerdo a los textos bíblicos y a las narraciones ahí abrámicas y sobre todo, bueno, perdón, de Moisés, pues bueno, es un diseño que el mismo Dios reveló a Moisés y posteriormente también reveló a David y que Salomón en este caso va a construir como uno de los hijos del rey David y por eso es de tal manera que conocemos el templo como Salomón, incluso las columnas salomónicas pues provienen de este afamado templo, ¿no? En este caso. Tiene una cubierta, con una cúpula bueno, tiene un tambor de octagonal y una cúpula de media naranja con gajos dividido y en la parte superior una linternilla. De igual manera de desplante poligonal y a los extremos lo flanquean dos espacios, sí, que seguramente uno sirvió como sacristía y otros lugares sirvieron de ahí como algunas habitaciones para el culto religioso cuando la capilla justamente daba servicio, porque hoy en día pues lamentablemente no hay servicios religiosos dentro de la misma. Y pues bueno, hace referencia que
este sentido simbólico, alegórico, a partir del octágono, que va a ser otra de las figuras básicas que se va a utilizar sobre todo en la época virreinal, pues bueno, nos hace referencia con ese crismón de 8 brazos o también con el día domingo, porque pues recordarán ustedes que son 6 días de creación, más uno de descanso son 7, pero el octavo es de resurrección y donde de toda manera la Iglesia católica pues se ha exaltado como día de descanso o de reposo. Y es a la vez el octágono, esa figura intermedia entre el cuadrado y el círculo, que va a conectar justamente la Tierra con el cielo, como posteriormente lo vamos a ir viendo en los cortes. Aquí tenemos una planta de conjunto para ver justamente que tenemos esta cubierta, ¿sí? De 8 lados a partir del tambor que se desplanta. Y en el ingreso, algo característico es que podemos observar que tenemos un arco mixtilíneo muy característico ya del siglo XVIII. Bueno, la iglesia la habíamos registrado ya en 1765. Este elemento ya lo vamos a ver muy, muy constantemente, sobre todo en esta centuria. Pero si ustedes se dan cuenta, a partir de sus camas, pero sobre todo las pilastras que flanquean el acceso, son pilastras onduladas, ondulantes, que se ven muy, muy, muy bien con su basa, con su capitel, su cornisa, lo podemos observar, y que en la parte del primer tercio de la pilastra, se ven contraestías, ¿sí? Es decir, como si estuvieran enfatizando más esta curvatura que se da dentro de las mismas. Dentro de términos arquitectónicos son pilastras salomónicas, es decir, que también representan de manera plana y sobre todo no como columna, porque son pilastras, a la alegoría de la columna salomónica. Incluso al tener dos, posiblemente nos haga referencia también a ese vínculo de Hashin y Boaz, que eran las columnas que se encontraban a la entrada del templo de Salomón, de acuerdo a estas, pues sobre todo narraciones y estas cuestiones tradicionalistas dentro de la cuestión judía y sobre todo también dentro de la cuestión cristiana, ¿no? Que las hereda. Hoy en día sabemos que el templo de Salomón, pues bueno, no existe, fue destruido, pero hipotéticamente hasta la fecha dentro del mundo cristiano, dentro del mundo cristiano católico, pues bueno, todo templo hace alegoría al templo divino y sobre todo al templo de Salomón. Podemos observar que en la parte superior de la portada, sí, tenemos un nicho al centro flanqueado por un par de roleos abiertos, ahí sobre todo con la rosca y con algunos, sobre todo remates, sí, a manera de pináculos que están ensalzando su sentido de ascensionalidad. Incluso el mismo nicho, este elemento o este remate, este segundo cuerpo, podemos ver que es un poco más alargado, ¿no? En el nicho con la venera o con la concha en la parte superior y en la parte final como remate, justamente repite un roleo abierto, un frontón con este curvo abierto, con roleos y con unas figuritas que, pues bueno, no se puede identificar qué es lo que existió en ese lugar. Ya dentro de su paramento o dentro de su muro, pues bueno, vemos este elemento o estos elementos curvos a manera de piñón, pero que de igual manera enfatizan ese sentido de ascensionalidad. En el interior es interesante mostrar, sobre todo, estas son fotografías que cabe recalcar antes de la intervención del 2022, porque como les decía, la iglesia fue, pues bueno, la capilla fue abandonada, no se daba servicio, hasta la fecha no se da servicio, aunque está restaurada, pero pues bueno, tenía hasta filtraciones y demás. Tenía este retablo que muy posiblemente, aunque tiene ahí reminiscencias de estípites, pueda pertenecer al siglo XIX por su composición. Y ustedes lo estaban viendo anteriormente en la otra exposición, un poquito de las características de los retablos del barroco, que bueno, en ese sentido como que hacen ciertos contrastes, ¿no? Aquí podemos ver las pilastras muy alargadas y muy, muy delgaditas, pero sobre todo la pintura que sí probablemente sea pues original, pues bueno, tiene o se identifican los siguientes personajes, ¿no? Al centro, pues bueno, se encuentra la Virgen de Guadalupe, a quien está dedicada actualmente la capilla, y la flanquean los cuatro evangelistas, San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dentro de los mismos, o bueno, en la parte superior tenemos al Padre Eterno, y entre lo que serían nuestras calles laterales, ¿sí? En las basas y en el intermedio de lo que sería el primer cuerpo y el remate, pues bueno, tenemos a San Francisco, Santa Catarina de Alejandría, San Cristóbal y San Carlos Borromeo.
Y al centro, abajo de la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues tendríamos lo que sería nuestro sagrario, ¿no? Para tener justamente ahí la custodia y sobre todo cuando se celebraban los ritos y sobre todo las misas, pues bueno, ahí se depositaban justamente el Santísimo y todos los ornamentos que se requieren para la celebración litúrgica. Como se pueden dar cuenta, pues bueno, la capilla, pues al ser olvidada, a estar de gestión de los departamentos, la gente no la visita, queda alejada de los pobladores por el circuito, por esta vía primaria donde no hay semáforos y la velocidad es alta, posteriormente por el metro de manera visual y pues bueno, por un par de puentes peatonales, pues bueno, queda en desuso y pues bueno, el deterioro y el tiempo pues estaban afectando de manera grave el retablo, como aquí se puede ver que pues bueno, ya se presentaba escurrimientos dentro de las mismas pinturas, ¿no? Incluso dentro del intrados de la cúpula pues se puede ver cómo sobre todo el recubrimiento pues se estaba desprendiendo, pero lo que nos permitió en ese sentido observar que pues bueno, el material fábrica o base para esta construcción es el tesontle, un material que dentro de la arquitectura y dentro de los tratados de arquitectura es considerado como un material divino por las cualidades que presenta y además particulares de México, ¿no? Esa piedra entre roja y sobre todo negra o con diferentes pigmentos, ser ligera y que puede o nos ayuda sobre todo para salvar grandes, en este caso claros. Y pues bueno, siendo el Peñón un banco o una cantera, pues bueno, posiblemente de ahí se utilizó mucho del material para edificar esta iglesia. En la parte inferior del tambor, pues bueno, podemos ver sobre todo estos frisos con motivos sobre todo más de tipo geométricos, pero en la parte interior vegetales, sobre todo ahí trataremos ahorita de hacer un acercamiento, pero de hacer estos triglifos y sobre todo estos tres rombos que tienen ahí en cada alternancia del friso, ¿no? Pero vean el descuido, incluso en las mismas pechinas se cuenta con pintura, pues, se cuenta con pintura al óleo, donde se encuentran justamente las cuatro apariciones de la Virgen, ¿sí? Lo cual, pues bueno, enfatiza más que la capilla está dedicada a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y bueno, después del acceso podemos ver estas dos grandes alacenas con, sobre todo arcos mixtilíneos que nos sirven justamente para hacer guarda de algunos objetos dentro de la misma, sobre todo construcción religiosa que se pudieran utilizar. Vean que, pues bueno, lamentablemente, como les decía, después del sismo del 2017, pues bueno, la mayor parte de nosotros, los que estamos aquí, bueno, todos los que estamos aquí, a excepción de que alguien no estuviera en México, pues bueno, padeció, sufrió, pues bueno, quedó muy dañada esta construcción, a tal grado incluso que era probable que la cúpula se fuera a derrumbar y tanto posteriormente era la filtración y el desprendimiento y el ingreso del agua, sobre todo afectando más al retablo y en la parte interior, que pues bueno, en algún momento la misma gente que vivía ahí le decidió colocar una lona y pues bueno, esto pues afectaba más al inmueble, ¿no? Lo ponía más en riesgo por el peso y sobre todo porque en la parte interior eh, creaba un microclima a manera de invernadero en donde ya se estaba desarrollando también flora en la parte interior de la capilla. Pero bueno, así fue tal que gracias a un programa de reconstrucción, ustedes bien lo sabrán, sobre todo a partir de 2018-2019, por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues bueno, sobre todo en el año 2020, se empezó a intervenir justamente esta capilla y pues bueno, se hizo los trabajos necesarios para darle la estabilidad necesaria y sobre todo para que tenga un esplendor como el que a continuación vamos a empezar a ver. Este, Así quedó la capilla restaurada con estos elementos. De hecho, pues bueno, ustedes observarán que presenta, ¿sí? Algo peculiar, estos grandes, bueno, estas campanas, pero que a la vez son espadañas con un diseño y en la parte baja, pues bueno, tienen estas guardamalletas. Es más, flanqueando justamente las pilastras ondulantes que yo les mencionaba, pues bueno, tenemos estas ventanas, estos óculos que permiten el ingreso de luz. Como remate o bueno, para terminar todo este piñón del paramento frontal, pues bueno, tenemos roleos a manera de ménsulas, lo cual pues bueno, hace un sentido ascensional aún
mayor énfasis dentro de lo que va a ser su fachada. Enfrente, que aquí está el acceso enfrente, tendríamos una de los manantiales, aquí lo tenemos, es esta parte, donde pues evidentemente pues tendríamos una fuente anteriormente, hoy está deshabilitada, pero bueno, el lugar sigue ahí presente, ¿no? Y esto es bien importante. Si ustedes observan la composición de la fachada, pues bueno, tiene cierta, aunque no conozco y no se sabe quién fue el autor, sí presenta por medio de un estudio de proporción, de sección, incluso a partir de proporciones y trazos geométricos, cierto diseño. De ahí lo podemos observar, ¿no? Incluso vemos que los elementos que tiene en su composición como edificio, pues bueno, no están hechos al azar. Sí hay una intención de diseño, sobre todo en la composición, como se puede ver a partir de estos trazos como propuesta que se hace, y justamente responde a patrones que probablemente un arquitecto tuvo que haber diseñado para este templo. Aquí incluso es lo que yo les mencionaba, el pocito de agua que teníamos enfrente de la iglesia, pues bueno, está clausurado, pero bueno, la gente sí, del lugar, sobre todo de los alrededores y en específico de los departamentos, pues ponen algunas veladoras en el mismo, ¿no? Y algunas figuras. Y pues bueno, abajo de las ventanas, pues vean estos grutescos que tenemos dentro de las guardamalletas, interesantes, y sobre todo estos piñones a manera de remate dentro de los mismos, ¿no? Estas composiciones, el arco, bueno, ya la cantería más limpia, y es más claro observar justamente estas pilastras salomónicas que además dan la bienvenida hacia lo que sería la capilla de Santa María de Guadalupe. La cúpula es interesante mencionar porque, bueno, es una cúpula monumental, pero sobre todo vean los remates que tienen cada una de las aristas del tambor y sobre todo los pináculos, ¿no? Que a la vez dan continuidad a la división de los gajos por medio de roleos en la parte superior e inferior, y en la parte de la linternilla la alternancia de veneras o de nichos, también en este caso, por medio de ventanas, ¿sí? Terminando juntamente con una cornisa y un cupulín, con una cruz y sobre una esfera en este caso, ¿no? También haciendo esa relevancia de Cristo justamente como emblema para esta denominación. Ya con los trabajos de restauración, pues bueno, este es el antes y este es el después. Se le agregó de alguna manera pintura, fresco, ahí sobre todo dentro de lo que es el acabado, para poner cierta ornamentación vegetal, y no se concluyó la parte de la linternilla, quedó de esta forma, pero bueno, ahí podemos observar incluso que dentro de los vanos de cada tambor, pues bueno, tenemos muy bien las pilastras ahí, incluso hasta cajeadas, con estos elementos que, pues bueno, son característicos incluso también del siglo XVIII por medio de las famosas haches que se van formando, que se levantan estas pilastras prácticamente hasta lo que es la cornisa. Pero bueno, aquí podemos observar el antes y el después. Y alrededor es interesante hacer énfasis de que son cuatro puntas las que rodean la cúpula, ¿sí? Y que eso también nos habla de una cuestión simbólica dentro de la misma capilla que ahorita voy a empezar a mencionar. Aquí podemos observar que, bueno, el énfasis fue en la restauración de la capilla, y pues bueno, los espacios laterales que flanquean el mismo inmueble pues quedaron descubiertos, sirven como bodega, y pues lamentablemente el año pasado que se entregó, a la fecha pues ya empieza a tener escurrimientos, o sea, por no prevenir, sobre todo en este sentido, la protección de los muros, ¿no? Y de la humedad, y que pues bueno, siguen teniendo estos espacios como elementos que no son bien vistos dentro de la misma edificación. Por dentro, pues la capilla quedó de esta forma. Se darán cuenta que también el retablo fue intervenido, las pechinas, incluso se cuenta con un Cristo de caña que tenemos aquí, que fue conocido como el Cristo Morenito o Cristo del Tepetzingo. Y pues bueno, no se realiza pues así como un culto oficial, son algunas pocas las familias que asisten, sobre todo adultos mayores. Y en la parte superior, pues bueno, verán ustedes que incluso dentro de lo que son el arranque del tambor, pues bueno, aquí tenemos justamente algunos elementos con estuco, con yeso, que tienen incluso filacterias de leyendas acerca sobre todo referenciados a la Virgen de Guadalupe.
¿Esto qué me ha llevado, qué me ha hecho pensar? Bueno, que la capilla en sí nos habla o hace una alegoría sobre todo a posiblemente a el lugar sagrado de la Villa de Guadalupe, porque tenemos el Cerro del Tepetzingo, un cerro, es decir, una montaña sagrada. Tenemos una capilla, ¿sí? Con un desplante cuadrangular, ¿sí? En este caso, tenemos un acceso salomónico por medio de las pilastras. Tenemos incluso una cubierta octagonal, como fue del gusto dentro de la Nueva España, y tenemos enfrente un pozo de aguas milagrosas o medicinales, que así son consideradas como curativas. La capilla, al estar dedicada a la Virgen de Guadalupe y servir de paso, porque hoy en día las peregrinaciones que vienen o sobre todo vienen del oriente de Puebla, de parte de Texcoco, y pasan justamente por esta vía de circuito bicentenario, seguramente la capilla sirvió como una estación previa a llegar a la Villa de Guadalupe. Y es más, de acuerdo a la fecha de construcción, es un poquito antecede a la capilla del Pocito, que tiene elementos muy similares que ahorita los vamos a ir mencionando dentro de los mismos. Este orden salomónico, pues bueno, fue tratado dentro de o propuesto dentro de los tratados de Guarino Guarín desde el siglo XVII, y que en la Nueva España sobre todo empezaron a tener repunte por medio del arquitecto Miguel Custodio Durán, que los utilizó en el primer tercio y en la primera mitad del siglo XVIII. Algunos ejemplos de los cuales tenemos, y sobre todo de este soporte en específico, es el que tuvimos en la portada del antiguo seminario, hoy desaparecido, el que se encontraba al lado de la Catedral de México, pero pues ustedes lo pueden observar, incluso hasta el primer tercio con estrías, contra estrías, ¿no? Pero sí tenemos más testimonios de estos soportes, ¿no? Como la capilla de los Medina Picasso, en donde podemos ver cierta relación con este elemento, sobre todo de soporte salomónico que se desarrolló en la capital de la Nueva España. También de igual manera en la portada superior de Regina Coeli del convento, ahí lo podemos observar. O, bueno, quizá más rígido en la del Salto del Agua, ¿no? Que más o menos es una capilla contemporánea, aunque aquí definitivamente utiliza una pilastra zigzagueante, ¿no? A partir más geométrica que ondulante, ¿no? Pero sí las portadas de la escalera del Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, donde se pueden observar el uso recurrente dentro de estas casas nobiliarias y que Francisco Guerrero Torres utilizó sobre todo en esa arquitectura final del siglo XVIII. O también en la sacristía del templo de San Hipólito, ¿no? Que aquí lo podemos observar. Y también en San Miguel en Tacuba, ¿no? Que podemos ver esos antecedentes. Esta sí obra de Miguel Custodio Durán, donde utiliza este elemento. Incluso dentro de la portada del templo de San Agustín, pues bueno, ahí podemos observar otro tipo de pilastra con estos elementos, lo cual me hace pensar que esta capilla estuvo a la moda a pesar de que estuvo a las afueras de la ciudad, y que seguramente tuvo que haber sido un arquitecto importante y de conocimiento, sobre todo que tuvo que estar a la vanguardia para haber propuesto este acceso principal dentro de lo que es la capilla. Esta también la podemos observar muy tenuamente en la capilla de Santa Teresa la Antigua, en lo que, pues, bueno, donde se encontraba el Cristo de Ixmiquilpan, sí, pero entrando dentro de lo que es la nave del templo, ahí lo tendríamos. Y también podemos observar que algunos referentes, si no puse esa fotografía, en la portada lateral del templo de Santo Domingo de la Ciudad de México. Pero a lo que yo les decía, observen cómo la capilla del Pocito, que es construida posteriormente a la capilla del Peñón, sí presenta estos elementos, ¿sí? De pilastra incluso ondeante, con este lenguaje salomónico, incluso con roleos en la parte superior, también abiertos, o sea, sobre todo en la parte superior de lo que es la portada, vemos incluso al centro sobre todo una escultura, un patrón casi similar a lo que tendríamos en la Capilla del Peñón, y retomando el Sermón Peregrino, publicado en 1755 de Juan Antonio Nájera y Encino, sobre todo en el templo de Regina Coeli, donde él describe que se encontraba
retablo con la Virgen al centro y los cuatro evangelistas flanqueando la imagen. Entonces, puede ser, aunque no corresponde este sermón a este templo, pero bueno, el mismo sentido simbólico, dada lo contemporáneo de la construcción, que se pueda referir muy bien a aquella Jerusalén que tenía cuatro ángulos y hoy María entre los cuatro místicos ángulos que son los evangelistas, haciendo, recalcando sobre todo en ese sentido el vínculo con el lugar sagrado de el Templo de Salomón, con la Jerusalén celeste, con estos elementos donde sobre todo tenemos el cubo en el desplante, en la parte de volumen y cubierta por un octágono y sobre todo por la cúpula que fue uno de los distintivos que sobre todo distinguió a esta Ciudad de México, que aquí la podemos observar y es más, pues al estar las cuatro pechinas dedicadas a la Virgen de Guadalupe, pues nos habla sobre todo que hace otro énfasis porque dentro de las leyendas o las filacterias que tienen, sobre todo en estos elementos ornamentales, pues bueno, tienen las inscripciones que dice de la Tota Pulcra es María, et Mucra Originali, donde existe en Gloria Jerusalén tu letanina Israel, que traducido eres totalmente hermosa María y el lugar original no está en ti, tu gloria de Jerusalén, tu alegría de Israel, ¿no? Y pues recordemos que, pues bueno, esta pintura que tenemos en el Museo Nacional de Arte, donde el padre está dibujando a la Virgen de Guadalupe, entender que para el guadalupanismo es la Virgen de Guadalupe el arca de la alianza. Entonces, retomando todo este sentido simbólico, el templo es justamente alegoría al templo de Salomón, tiene las portadas salomónicas, está junto a la peña, que en este caso es Cerro del Peñón de los Baños, y frente a las aguas milagrosas. Y si en el centro tiene el Arca de la Alianza, pues bueno, es una alegoría totalmente al templo divino. Incluso lo podemos observar justamente a partir de pues de varios de su configuración y sobre todo sus pinturas, pero más interesante dentro de algunas de las ornamentaciones que tiene y sobre todo de las pilas, ¿no? Aquí nada más lo que quería yo hacer énfasis es que, por ejemplo, antes de 2017 y la intervención, pues bueno, teníamos estos elementos y hoy en día, dada la restauración, se le han agregado otros elementos que, bueno, simplemente como registro para señalarlo de que, bueno, es una alteración dentro de algunos elementos dentro de la misma iglesia, ¿no? Que tienen estas pilitas bautismales que les agregaron, ¿no? En este caso, y sobre todo en la pintura. Pues bueno, esta es la capilla, viéndola desde la parte del otro lado del peñón, cómo se observa, y pues prácticamente está escondida. Les presentaba yo ahí olvidada, incluso sus terrenos. Y pues bueno, algo bien interesante que yo les decía, por aquí pasan las peregrinaciones que van a la Villa de Guadalupe. Entonces, seguramente antes de que existiera el metro, antes de que también se dividiera por medio de esta vía de circuito interior, pues la gente que provenía y hacía el recorrido se paraba en este lugar, dado que hoy en día enfrente tenemos la parroquia de los Santos Reyes, que también es construida y administrada actualmente por los franciscanos. Y dentro de esta gran peregrinación, pues bueno, la gente, pues bueno, hoy en día hace uso del atrio, de esta construcción que justamente se levantó una vez terminado el circuito y que la capilla quedó de aquel lado segregada para su población. Ahora, lo que yo les decía es puede ser como una estación previa a la Capilla del Pocito, porque si ustedes observan bien también dentro de la arquitectura de la Capilla del Pocito, podemos observar, bueno, su desplante ya eso ya lo sabemos que es retomado de ahí de uno de los tratados de Serlio, eso simplemente nada más como antecedente, pero que en sus accesos laterales presenta justamente las pilastras ondulantes, ¿no? Que aquí las estábamos señalando y haciendo la comparación en una y en otro lado, ¿no? Aunque esta es un poco más austera, pero bueno, aquí por lo menos podemos ver la pilastra con perfil ondeante y en la parte interior, pues cierta ornamentación, ¿no? Pero sí podemos observar que los remates en este caso tienen roleos y son justamente abiertos, ¿no? En este caso. Y respeta de alguna manera también cierta proporción, cierto sentido de intencionalidad, de ascensionalidad,
presenta espadañas, ¿sí? Aquí los podemos ver, o sea, de las construcciones todavía dentro del siglo XVIII. Recordemos que esta es prácticamente a finales del siglo XVIII y fue levantada ahí por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres, originario del lugar, que no cobró nada, ni él, ni, o se sabe que no cobró nada, ni él ni sus trabajadores, pero pues bueno, es una de las obras más importantes dentro de lo que es el barroco y representativas. Además, también observen las cúpulas octagonales que presentan, ¿no? Estos elementos y sobre todo estrellas mixtilíneas, ¿no? En este caso. Retomando ya esta parte de lo que le decía, pues miren, otra vista desde el cerro, la capilla quedó del otro lado de la población original, el metro ya techado para que la lluvia no caiga dentro de las vías y no se provoque otro accidente. Pues bueno, se construyó justamente la parroquia o primero la capilla neocolonial de los Santos Reyes, pero que en sí es un eco del anterior, ¿no? Con diferentes. Y se va a encontrar prácticamente en el frente, pero también a los pies del Cerro del Peñón. Después de ello, pues bueno, construirán, porque la población quedó de este lado limitada con la modernidad del aeropuerto, pues bueno, se puso la aduana, servicios aeroportuarios, Aeroméxico, el Deportivo Oceanía y sobre todo los ejes viales, pues bueno, esta zona del Peñón quedó de alguna manera encerrado, circuncidado por estas grandes moles de construcciones y pues bueno, requerían servicios religiosos en donde empezaron a poner la primera capilla de los Santos Reyes, posteriormente la capilla de Nuestra Señora del Carmen y al final lo que es actualmente la Catedral Ortodoxa del Señor de la Ascensión. Pero la capilla de los Santos Reyes, si uno es analítico y observa, está justamente alineada, sí, urbanísticamente, viendo hacia lo que es la capilla de Santa María de Guadalupe. Así exactamente, no lo podemos observar. Incluso me atrevería a pensar que es una alegoría al estar dedicada a los Santos Reyes, ya que de acuerdo al pensamiento guadalupano, pues la Virgen en su vientre tiene a Jesús que va a dar luz, ¿no? En este caso. Entonces, los Reyes Magos que están al oriente y que vienen a adorar de alguna manera a la capilla, bueno, sobre todo a la Virgen de Guadalupe, en este caso, cuando del alumbramiento, ¿no? En ese sentido simbólico. Y pues bueno, retomar justamente esta división que aquí es muy claro de observar, ¿no? Esa es la capilla de los Santos Reyes y aquí tenemos la capilla de Guadalupe rodeada por estos pues, multifamiliares, ¿no? Pues, más que nada sobre todo estos departamentos funcionalistas que se tienen y lo que es, hago énfasis de circuito y sobre todo el metro, sobre todo el sistema de transporte colectivo metro. Incluso al lado de la capilla se construyó un taller para dar servicio al metro y también aquí justamente algunos muros de concreto que se tienen para dar estabilidad a las vías. Si se dan cuenta, pues bueno, la parroquia de los Santos Reyes, que seguramente en un inicio el original solamente enfatizaba antes de ponerse lo que son las torres o los campanarios, pues bueno, es un ejemplo neocolonial donde trata de reproducir el arco mixtilíneo, las pilastras, aunque son rectas, pero son tritóstilas, y pues bueno, ya elementos más de tipo neocolonia como los cuadrifolios que tenemos aquí ya industrializados, pero el material de tesontle que se tiene muy bien en lo que es el paramento, ¿no? En este caso. Y pues bueno, algo bien interesante, que ahora al ser el punto eh, principal religioso para el nuevo poblado de Piñón de los Baños, la parroquia de Santos Reyes y que está en función, pues bueno, en dirección lineal está la capilla que ya les mencionaba de Santa María, de la Virgen del Carmen, y hacia el sur la parroquia de la Catedral Ortodoxa de Nuestro Señor, el Señor de la Ascensión, ¿no? Que aquí lo podemos ver, este tipo de arquitecturas que ya son más contemporáneas, pero que de alguna manera tienen un vínculo o un origen justamente en la arquitectura religiosa del siglo XVIII. De no hacer nada, ni los pobladores, ni la arquidiócesis, ni nadie más, pues bueno, a pesar de que se haya restaurado y pues bueno, la capilla pues está prácticamente restringida, pues bueno, no se puede visitar a la hora que uno guste, porque se tiene que pedir permiso, no se lleva servicio religioso, pero pues bueno, el gran tesoro que tiene ahí y bueno, el sentido simbólico que probablemente si se acepta la hipótesis, significa, pues bueno, está a punto de desaparecer por esta generación que prácticamente es la última que vivió ese traslape entre la
construcción del aeropuerto en los años 49-52, la construcción del metro en los 80 y la construcción de los departamentos entre los 70, ¿no? Entonces, ya estas nuevas generaciones, cuando yo les he preguntado, oye, ¿conoces la capilla del Peñón de los Baños? Me dicen, he oído de ella, sé dónde está, pero nunca he entrado, nunca la he visitado, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones. Y pues bueno, a partir de ello, pues bueno, el gran desarrollo que se ha hecho a partir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues bueno, ha hecho o ha llamado la atención a los peñoneros de las arquitecturas religiosas que tenemos, perdón, de las arquitecturas modernas que tenemos alrededor, y pues bueno, que de alguna manera prestan más atención, sobre todo en la configuración ya como monumentos históricos y de identidad para los pobladores que la propia capilla. Entonces estamos al borde de que, pues bueno, esta capilla se pierda sobre todo o está en riesgo de que se pierda su sentido simbólico y sobre todo su importancia como origen de culto dentro de la zona. Es parte del patrimonio en riesgo porque, pues bueno, las nuevas arquitecturas tanto internacionales, sobre todo y high tech, pues bueno, están a la orden del día alrededor de este pueblo. Pues estas son algunas de las vistas que se tienen desde el cerro hacia el aeropuerto, el Cerro del Peñón hacia el aeropuerto y sobre todo hacia el centro histórico de la Ciudad de México. Y pues por mi parte es prácticamente todo. No sé si hay alguna pregunta, comentario, duda. Y pues bueno, ya estoy en la mejor disposición. Aquí les dejo o les comparto pues mis redes sociales y pues bueno, incluso en academia.edu pues pueden descargar algunas publicaciones que he hecho acerca del Peñón y próximamente, una vez que ya esté aprobada la de la capilla, la subiré con todo gusto. Gracias, doctor Cristian, por la presentación que nos acaba de compartir y sobre todo la explicación y la investigación que ha realizado en torno a esta capilla. Invito a los participantes a que por favor hagan preguntas, las pueden hacer levantando la mano o bien en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Hola, buenas noches. Buenas noches. Doctor, pues felicitarlo porque siempre es un gusto escucharlo. Me ha tocado escucharlo en algunos escenarios. Yo tendría dos preguntas. Uno, ¿cuánto tiempo lleva realizando esta investigación? Digo, porque luego a veces de un tema luego salen varias líneas, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál fue el origen de empezar a investigar este tema? No sé, como estas vertientes o diferentes líneas de investigación, y que se ha centrado más específicamente a lo mejor en estas cuestiones simbólicas, sobre todo dirigidos hacia la cuestión del patrimonio arquitectónico. Esa sería una, y bueno, no sé si de una vez digo la otra o me espero. Como usted guste, yo si quiere contesto, o no sé si cuál sea la dinámica, si se juntan preguntas o se van respondiendo, yo no tengo problema, nada más. Es posible hacer las dos preguntas. Ok. Claro. Y con respecto a esto pues de que sí se ve latente una pérdida de patrimonio, sobre todo por las nuevas generaciones, o a lo mejor porque el inmueble ya no está en uso, o por lo menos en su función principal con la que se concebió. Entonces, pues no sé si alguna política pública o incluso a nivel de barrio, haya algún programa de salvaguarda del patrimonio a manera como de incentivar precisamente pues esta conservación. Y bueno, y si le sumamos que a lo mejor por ahí pueda haber algún otro sismo, digo, no quiero ser ave de mal agüero, ¿no? Pero bueno, pensando en que sí estamos en un territorio vulnerable, o sea, también como la perspectiva que se ve, o sea, sí mencionó que sí está como en peligro de pérdida, pero pues sí por ahí se podría pensar en alguna pues programa o algo para la salvaguarda de este tipo de edificios. Gracias. Ok, pues muchas gracias de antemano. Trataré de dar respuesta a todo lo que me ha planteado, doctora. Pues en primer lugar, el origen. Yo soy originario, ya lo mencionaban ahí dentro de la presentación, del pueblo Peñón de los Baños. Soy probablemente sexta o séptima generación. Y algo bien curioso es que, como yo les explicaba, la mayoría de mis contemporáneos, sobre todo gente joven, pues no tenemos como que un vínculo directo con esta construcción. Sabemos que existe,
pero al no haber celebraciones de tipo patronal, fiestas, y como ha quedado del otro lado del circuito, pues bueno, lo vemos como algo muy alejado. Entonces, surgió todo esto a partir de que vino una colega y me dijo, bueno, ¿qué hay por por donde tú vives, ¿no? Es un pueblo que es lo más antiguo. Entonces le di un pequeño tour por la colonia, bueno, por el pueblo, le mostré el panteón, el aeropuerto, algunas arquitecturas que yo había puesto más énfasis y la llevé a la capilla. Corrimos con la suerte de que nos dejaran entrar, la visitamos por fuera y pues, al lado de nosotros para ver si no hacíamos algo indebido, pero pues bueno, no, era simplemente visitarlo. Y cuando la observé ya con ojos pues un poquito más entrenados, lo primero que me llamó la atención fueron las pilastras ondulantes, que dije, wow, esta construcción tiene esta modalidad que en algún momento el arquitecto Miguel Custodio Durán había desarrollado. Pues bueno, estuve tomando fotografías, me llamó mucho la atención pues el tamaño de la capilla, el que tenían adentro un Cristo de caña, que como les mencionaba, que es bueno, es uno de los bienes muebles prácticamente particulares de nuestras tierras y sobre todo que se desarrollan en el siglo XVI principalmente, también en el XVII, y el retablo que veía yo los estípites, pero bueno, algunas cuestiones no me cuadraban. Entonces tomé las fotografías y esto fue previo al sismo o al terremoto que tuvimos el 19 de septiembre de 2017, y cuando traté de regresar al lugar, pues ya no podíamos ingresar porque pues había sufrido bastantes daños. Con el pasar del tiempo, pues bueno, empecé a observar dentro de la arquitectura y por coincidencia o de esas cosas del destino que a veces uno no puede explicar, pero te vas encontrando con ciertos elementos estilísticos muy parecidos a los que tenía la capilla y entonces dije, cuando vi que esta modalidad se empleaba en construcciones pues sobre todo de élite, importantes del centro histórico, dije, pues la capilla tuvo que tener alguna importancia para que alguien mirara en el pasado y construyera con estas proporciones, con este diseño, con esta modalidad en el lugar. Entonces, pues bueno, prácticamente pues el tiempo de pandemia, en un curso que estaba yo tomando y me dijeron, pues hablen acerca de, no pueden salir de casa, pero hablen de lo que tienen cerca de su casa, pues empecé pues a recordar que había visitado la capilla, tomé algunas fotos y con ese material, pues a no tener más, porque pues no se podía visitar, no se podía salir de casa, pues empecé a trabajar durante la pandemia, que fue prácticamente el 2020, y posteriormente me enteré que pues el gobierno iba a hacer un énfasis en la recuperación y sobre todo en la restauración de ciertas obras dañadas por el sismo y salió que el Peñón iba a ser, bueno, se le había destinado 1.5 millones de pesos, eso es lo que dice la nota, para los trabajos de restauración. Y pues bueno, me interesó y trataba de acercarme, aunque estaba restringido, y eso fue como que el origen que me llamó cuando empecé a ver y a visitar más la capilla, sobre todo a tomar fotografías desde los puentes, desde el cerro, desde lo más alto, empecé a ver como que esta dinámica y dije, este lugar tuvo que haber sido lugar de paso o estación para los peregrinos que iban a la villa, está dedicada, y el empezar a ver justamente la relación con las aguas medicinales, que dije es una alegoría de la capilla o de la villa de Guadalupe, porque es una capilla que está dedicada a la Virgen de Guadalupe. Está cerca de un cerro, y luego el vano está en dirección del norte, o sea, apunta hacia lo que es la villa de Guadalupe. Dije, tiene que haber un sentido simbólico, y si las aguas son milagrosas, dije, pues la capilla del Pocito también es una capilla, está cerca del cerro, tiene aguas milagrosas y está o resguarda a la Virgen de Guadalupe. Entonces, esa es como la hipótesis que tengo sobre todo y dije, esto se tiene que rescatar, o sea, he tratado de difundirlo ahorita ya con algunos compañeros y sobre todo a partir de las publicaciones más digitales, de la importancia que tiene esta capilla a nivel histórico para la población, porque pues sí, efectivamente, pues es latente su pérdida y sobre todo porque no le hace caso a la gente y no hay un programa a la fecha, eso sí lo puedo decir, que es muy triste, no hay un programa a la fecha, sobre todo que se trate de reactivar el culto o el servicio religioso,
porque lamentablemente el resguardo de este monumento histórico está a cargo de la persona que también ahorita está administrando los baños medicinales del Peñón. Entonces, pues mientras no haya como ese acceso libre, pues lamentablemente está al borde de la pérdida y sobre todo del conocimiento para las generaciones. Lo que sí se ha hecho, y yo eso es lo que he negado por circuito, por las grandes arquitecturas que trajo, sobre todo la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es que trató de defender su identidad frente a la modernidad y sobre todo, pues bueno, es que aquí en el aeropuerto pues son más de 960 vuelos diarios, según el registro que se tenía, y que pues bueno, pasa infinidad de gente nacional y extranjera, pero que al tener la capilla del otro lado, pues ha generado tres nuevos barrios, que son, eso es muy curioso dentro del pueblo, que se han es como un mecanismo de defensa a través de estos tres nuevos templos, ¿no? Los Reyes, lo que es el Carmen y la Ascensión, que pues bueno, algo bien curioso es que esta es la catedral sede o sobre todo a nivel en Latinoamérica del culto ortodoxo, sobre todo de este rito, ¿no? Porque tenemos dos ritos dentro del catolicismo, el romano y el ortodoxo, y pues bueno, aquí se encuentra en este mismo pueblo la catedral, ¿no? Que sí es. Y yo creo que aquí lo que sigue es tratar de promover, sobre todo difundir la parte histórica, la importancia y sobre todo, pues cómo ha sido, pues bueno, cómo ha afectado las grandes decisiones urbanísticas y sobre todo de modernización, pues las cuestiones de identidad local, sobre todo en sus monumentos históricos, porque de otra forma, pues yo veo muy difícil que se pueda rescatar. El recinto, imagínate, ya tiene casi un año que se entregó. Fue en agosto, sí, fue en agosto del 2022, el 5 de agosto, el 6 de agosto del 2022 que se inauguró. Y a la fecha, pues bueno, sí ha sido, quedó pintado, se consolidó, se reintegraron muchas cosas, se integraron otras, pero pues de seguir así en el olvido y sin un uso, pues la gente no se va a identificar y lamentablemente, pues con el tiempo, pues probablemente pues pase a ser más una construcción sin sentido a que la gente tenga un vínculo con la misma y cabe el riesgo de que le puedan robar el poco bien mueble que tiene, ¿no? El Cristo, que hay que cuidarlo mucho, y las pinturas que se encuentran dentro del retablo, porque pues el mercado negro también está a la orden del día. Cierto. Muchas gracias. Gracias, doctor, por la explicación. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, si me permite, doctor, yo tengo una pregunta. Como parte de esta reactivación o cuál sería esa estrategia para reactivar o para invitar a la misma población a usar este edificio, ¿cuál sería una estrategia? Mire, dentro del punto de vista académico, yo creo que en primer lugar la difusión de la importancia del monumento como construcción y sobre todo dando a notar pues bueno, toda esta arquitectura que se tiene y su sentido simbólico. O sea, ese es desde el ámbito, desde la trinchera de la academia, por así decirlo, la difusión, la publicación y el registro de sus bienes muebles, dar algunas charlas dentro de, pues bueno, yo he tratado de dar algunas charlas con gente mayor y sobre todo con algunos asistentes a las otras parroquias y he tenido ya contacto con algunas cosas para que me den la oportunidad dentro de las iglesias, pues hablar acerca de esta misma, ¿no? Pero digo, esto es algo muy inicial y pues se requerirán más esfuerzos. Pero yo creo que la segunda es por parte de las iglesias que sí se tendría que tomar como la reactivación del culto y sobre todo en específico de las peregrinaciones. Hacer uso de estos espacios para que de alguna manera se reactiven y tengan significado dentro de su procesión, porque yo insisto que lamentablemente con esta construcción del circuito, el metro y pues bueno, bueno, el edificio de departamentos, pues,
quedó prácticamente fragmentado, incluso hasta relegado, escondido, y sobre todo empezar a hacer pues, una difusión dentro de sus sermones y activación a lo mejor de vez en cuando, una vez por mes, dentro de la capilla y la importancia que tuvo para que las nuevas generaciones lo conozcan, sobre todo para la población, que tiene, pues bueno, vínculos, o sobre todo creencias católicas, ¿no? En este caso. Y en la otra cuestión, simplemente por historiosidad, pues bueno, dentro de mi parte, pues ya viene el capítulo y en cuanto salga, ir a difundirlo en las bibliotecas de aquí, de la comunidad y también de la delegación. Esa es como mi parte que se me ocurre, hasta el momento, pero son bienvenidas cualquier otras ideas que puedan pensarse para reactivar justamente la importancia de esta capilla. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Me parece que ya no hay preguntas, tampoco en el chat. Bueno, doctor, pues muchas gracias por la participación que nos ha brindado hoy, por compartirnos su investigación y sobre todo por permitirnos abrir este espacio a las preguntas. El doctor Mortimer le hará llegar su reconocimiento. No sé si, doctor, gusta agregar algo más, maestro Lucho. No, agradecerle, doctor Cristian, su ponencia, muy interesante, además de tratar de recobrar un monumento, ¿no? Eso es lo más importante que tenemos que manejar. Y si se necesita de difusión, lo podemos ir manejando a través de publicaciones. Pongo a su disposición el ISBN o el ISS para la revista, ¿sí? E ir dando información a nivel nacional, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Con todo gusto lo tomaremos en Y cuenta. le agradezco mucho su participación. Interesante el tema, histórico sobre todo, y el saber el origen. Yo soy de México también, y yo pasaba mucho por el Cerro del Peñón, ¿sí? Y luego por el aeropuerto, por toda esa zona, ¿sí? Entonces sí, sí conozco esa zona, pero la capilla nunca la conocí, ¿eh? Y está a 15 minutos caminando. Ajá, pero bueno, entonces muchas gracias y le hago llegar su reconocimiento a través del doctor Lucho Ok. y estamos en contacto para ver eso, porque me interesó mucho, o sea, promoverlo sobre todo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos a nombre del Colegio de Investigaciones y Posgrados esta investigación, ¿no? Muy importante. Muchas gracias y le haré llegar su reconocimiento, doctor. Oh, quedó. Muchas gracias y nos veremos ya. Espero que no sea la última vez. Posteriormente ahí seguiremos Claro que pidiendo sí, doctor. Seguiremos invitándolo. Muchas gracias, le agradecemos. Al contrario, gracias a ustedes por la consideración. Gracias. Gracias, doctora Eli. Gracias, Elizabeth. Buenas noches a todos. Les recordamos que en el chat se encuentra la liga para unirse al grupo de WhatsApp, en donde les estaremos enviando información respecto al diplomado y nos vemos la siguiente semana. Buenas noches a todos. Gracias. El día de Hasta mañana. luego. Mañana nos vemos. Ah, perdón, mañana. Tiene toda la razón. A las 10 de la mañana. Ok, a las 10. Una pregunta. Bueno, yo mandé solicitud al del chat de WhatsApp, pero no me ha llegado nada, entonces no sé ahí qué procede. A ver, reviso si gustas. Sí, estás como Eli García. Sí. Ya estás dentro del grupo. Ah, ok. Gracias. Bueno, nuevamente gracias y feliz noche para todos. Hasta luego. Gracias. Feliz fin. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, hasta luego.